Muchas gracias por invitar a la plataforma Organizaciones de Pacientes a estar aquí con vosotros esta tarde y poderos hablar un poco desde la visión de los pacientes en cuanto a la parte el título de la verdad de mi parte no voy a hacer realmente lo de mi título porque mi experiencia no aporta mucho, pero sí que voy a hablar de un poco cómo trabajamos las entidades de pacientes en todo el ámbito de la digitalización. Estoy ya compartiendo, ¿no? Bueno, pues primero presentarnos. Nosotros como plataforma de organizaciones de pacientes representamos a lo que serían las patologías crónicas, ¿no? Tenemos 33 organizaciones nacionales que representan pues, a casi todas las patologías crónicas, aquellos pacientes más vulnerables y que más hacen uso del sistema, ¿no? En un estudio último nuestro, del 2021, pues en este momento nuestras entidades contamos con 12.000 trabajadores, 65.000 voluntarios, hemos dado servicio durante el 2021 a más de 1.400.000 personas, tanto pacientes como familiares, y hemos duplicado los asociados en el último año, la verdad, de un poco la necesidad que ha tenido la población de contar con el apoyo cercano de las asociaciones de pacientes en una situación de pandemia. En España, más de 21 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, un 54% de la población, y después con las personas de más de 65 años, pues el dato es de un 89,5 tiene una enfermedad crónica, y este dato pues sube a medida de que cumplimos años, ¿no? Y la cronicidad pues no tiene edad, un 19% de los niños españoles tiene alguna enfermedad crónica diagnosticada. Y os cuento todo esto porque cuando hablamos de telemedicina, hablamos de digitalización, hablamos de generar nuevos o innovar en esa parte tecnológica, tenemos que ver hacia dónde va dirigido esto, ¿no? Y si vemos los datos, teniendo en cuenta los datos de cronicidad y los datos de uso del sistema que hacemos, el 80% de las consultas de atención primaria las realizamos las personas crónicas, el 60% de las hospitalizaciones y consumimos el 80% del gasto sanitario. Si a esto añadimos que las personas con dolor somos quienes más frecuentamos los recursos de servicios sanitarios en busca de respuestas, pues creo que, bueno, que nos da muchas pistas, ¿no? A la hora de definir esa innovación tecnológica, esa nueva forma de relacionarnos profesionales con pacientes, profesionales entre profesionales o cómo todos nos relacionamos con el sistema, ¿no? La importancia de saber, ¿no? Cuál es nuestro ciudadano objetivo, ¿no? Y sobre todo va a ser aquel que, pues bueno, que es más vulnerable o puede serlo en un futuro. Nos ha tocado vivir el tema de la telemedicina en un momento de pandemia, con lo cual siempre que le preguntamos a los pacientes es difícil de valorar el impacto que está teniendo. Como grandes datos, así deciros que 4 de cada 10 pacientes crónicos fueron atendidos únicamente de forma telemática en el último año, en el 2021. Solo uno de cada 10 mantuvo todas sus consultas presenciales. El 54% de los pacientes crónicos nos dicen que están insatisfechos con esa consulta telemática recibida. La verdad que este dato en los 2 años de pandemia, en el primer año lo entendían, lo veían que era normal que se hiciera así y entendían que no era la mejor fórmula, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues la sensación o la percepción de estas consultas ha sido peor, ¿no? Acompañado de estos datos de cómo se ha atendido a la población y un poco contando que posiblemente no sea por el ámbito de la telemedicina o de la llamada, ¿no? Sino sostener durante tanto tiempo una pandemia, nos dice que el 43% de los pacientes empeoraron su salud o tenían nuevos síntomas y solo el 7% fue atendido en el momento que lo necesitaban. Esta parte de no seguimiento, de la lejanía que han sentido el sistema, ha hecho que la adherencia terapéutica se vea afectada. Hemos pasado de olvidar la medicación de un 24% a un 34%, o de las personas que han decidido no tomarla de un 0,9 al inicio de la pandemia a un 25% en datos a finales del año pasado. El 57% de los pacientes crónicos manifiesta haber sentido mucha ansiedad o miedo frente al 18% de la población general, y el 58% declaró sentirse muy triste o deprimido frente al 22% de la población. Estos datos lo que nos dicen es que el reto solo ha hecho crecer, atender la cronicidad y que tenemos a personas pues, en una situación peor de salud, con un impacto emocional importante y con haber un poco no seguido unas pautas de hábitos de vida saludables o cuidar la medicación, incluso cumplir con sus citas médicas, con lo cual pues el reto solo ha hecho crecer y bueno, nosotros decimos que hay una urgencia, ¿no?, en recuperar esa presencialidad, que entendemos siempre que la tecnología y la telemedicina es una gran oportunidad que seguramente aportará valor a todo lo que hacemos en los servicios asistenciales, pero bueno, tenemos que ver cómo todo esto, ordenarlo o de alguna manera adaptarlo
a las necesidades de la población pensando en hoy y en un futuro, ¿no? Para nosotros siempre trabajamos en ese modelo de humanización, un modelo pensado en las personas y vamos, si tenemos claro que la digitalización o cualquier acto que hagamos tiene que hacer una atención centrada en las personas, ¿no? No todos los pacientes tienen las mismas necesidades, incluso un mismo paciente puede tener diferentes situaciones, diferentes necesidades a lo largo de bueno, del tiempo que pasa en la asistencia sanitaria, y no todos los procedimientos sanitarios pueden ser digitalizados o hacerlos de forma telemática, ¿no? Con lo cual tendremos que jugar con esa parte de definir un modelo de atención centrado en la persona. Y bueno, cuando hablamos cuando al paciente le preguntamos sobre qué necesidades podría conseguir o qué respuestas requiere de ese ámbito digital que apoye todo lo que sería esa asistencia sanitaria, nos dicen que tienen que definir e implantar una estrategia para el abordaje de la cronicidad. Quiero decir, que se ve como una oportunidad que la innovación tecnológica venga bueno, a ayudar, ¿no?, a implantar esa estrategia y planes de cronicidad tan necesarios. También es importante que esas herramientas digitales posibiliten mejorar los diagnósticos y sobre todo los tiempos de diagnósticos. Tenemos un retraso importante en diagnósticos. También es importante que tratemos a la persona, cuando hablamos de una atención centrada a la persona, que los sistemas tengan esa parte de coordinar y cooperar entre los diferentes niveles asistenciales, pero también esa coordinación sanitaria y social. En la pandemia aprendimos que era importante que desarrollásemos tecnologías y tratamientos y asistencia en cuanto a rehabilitación, ya que nos hemos visto a las personas con enfermedades crónicas muy afectados por no haber tenido los servicios de rehabilitación, y lo hemos visto como una prioridad, sobre todo a las personas más frágiles. También es importante que ese ámbito digital potencie la atención domiciliaria, que incorpore sobre todo la participación y la voz de los pacientes a la hora de la definición de estos planes de digitalización, que garantice también esa cooperación y esa parte de colaboración entre las comunidades autónomas para que pues, no volvamos a hacer más brecha en cuanto a equidad y cohesión en cuanto a los servicios sanitarios que se ofrecen de nuestras diferentes comunidades autónomas. Y bueno, para nosotros es importante mejorar y potenciar la telemedicina, pero sobre todo hacerlo de una manera pues, coordinada y pensando en las personas. Cuando nosotros hicimos con la Sociedad Española del Dolor y otras sociedades científicas y compañeros tanto del movimiento asociativo como otros profesionales, vimos la importancia que la atención centrada en la persona con dolor crónico era también todo un reto, ¿no? Igual que cuando unimos digitalización con dolor, la verdad es que es para pensarlo bien, ¿no? Porque realmente venimos de una carencia, ¿no?, de tener un modelo de atención que ayude a aquellas personas que ya tienen una enfermedad y además han añadido dolor crónico a su vida. Pues vimos que pues ese modelo centrado en la persona nos ponía a todos en esa coordinación, ¿no?, entre poner a la persona en el centro y que buscásemos circuitos asistenciales que fueran más rápidos, la continuidad de los cuidados, tener una segmentación de los pacientes, saber la vulnerabilidad que tenían, tener acceso mayor a esas unidades del dolor, respetar las preferencias y conocer bien un poco a los pacientes y a las personas que va dirigida toda nuestra acción, y también pues esa relación fluida, ¿no?, esa mejor relación pues profesional sanitario-paciente. Este modelo de atención centrada a la persona para el dolor pues es importante que se desarrolle, y es una oportunidad contar con todo el ámbito de la telemedicina y todo el ámbito digital, pero siempre contando pues al final con esa visión que podemos tener los pacientes y los profesionales, ¿no?, en cuanto a barreras y ventajas, ¿no?, de esa consulta telemática que tanto pacientes como profesionales en nuestro estudio realizado sobre atención de la telemedicina centrada en las personas, vimos entre las ventajas pues, que producía o podía producir mayor flexibilidad. Una de las barreras más importantes que tenemos los pacientes al final es el acceder al sistema, ¿no?, que se nos atienda cuando lo necesitamos, ¿no? Y es tan complicado acceder, tener un sistema tan poco proactivo, ¿no?, que es complicado, y vemos que esto puede ser una ventaja, ¿no?, una ayuda. También el ahorro de tiempos y desplazamientos y costes que tenemos los pacientes, ¿no?, de poder hacer cosas que tengan una baja complejidad, hacerlas pues, vía teléfono o de otra forma. También toda la disminución de ausencias laborales por desplazamientos, en momentos de pandemia como lo que hemos vivido, pues esa disminución de riesgos de contagio. Y bueno, y para nosotros era importante, para los profesionales, ver esa interconsulta, ¿no? Nosotros necesitamos que los pacientes, que en este caso los profesionales estén más comunicados, ¿no?, entre primaria, en este caso con nuestros especialistas, o con hospitalaria, en este caso con los expertos en dolor,
toda esta parte era importante que era una ventaja, ¿no? Que la telemática comunicase mejor a nuestros profesionales. En cuanto a barreras, veíamos que no hay un marco legal. Tenemos, como decía el compañero Ernesto, pues todos los problemas de ciberseguridad y confidencialidad. Daos cuenta que los datos de salud son muy sensibles, que todos sabemos que tenemos que dar ese paso, ¿no? Y que la telemedicina viene para quedarse, pero no puede interferir en los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y esto tiene que estar garantizado. También en este ámbito, también en el ámbito del dolor, pues esa ausencia de comunicación no verbal, el no poder tocar al paciente, pues dificulta también, ¿no? O pone barreras en que la telemedicina, en este caso, puede ayudar en consultas o primeras consultas o en consultas de seguimiento en el caso del dolor. También en lo que hemos visto, y esto es una cosa que hemos vivido durante la pandemia, todo el tema de duplicidades, un poco voy a decirlo entre comillas, descontrol, lo que se ha hecho, lo que se ha podido, ¿no? Pero gente que se le ha llamado, que no era. Toda esa confusión que ha habido, pues también ha hecho que lo vean como una barrera, ¿no? Y también todo el tema relacionado con la falta de competencias digitales, tanto que tenemos los profesionales como los pacientes, y también la gestión del cambio, ¿no? Salimos de una pandemia y de repente le decimos al paciente que le vamos a tratar de otra manera, o que el profesional tiene que tener unas habilidades, o ver cómo empieza otra vez una nueva relación con su paciente, y que ambos tienen que aprender, ¿no? Y gestionar ese cambio. Cuando hablamos de la preferencia, ese modelo de atención según objetivos de consulta, sabían que el 100% nos dijeron que las consultas presenciales tenían que ser, porque las consultas primeras tenían que ser presenciales, que la comunicación de diagnósticos, pues también en un 77% deberían ser presenciales y un 22% por vía videoconferencia, que los trámites administrativos eran mucho más fáciles hacerlo de una manera pues no presencial, y que esa consulta de seguimiento sin pruebas diagnósticas, pues había pues aquí disparidad de opiniones, por videoconferencia, por llamada telefónica o por consulta presencial, como veis en esos porcentajes, ¿no? Lo que sí está claro que en nuestro modelo de atención centrada en la persona en el ámbito de la telemedicina, la consulta presencial la requerían los siguientes aspectos, ¿no? La presencia de signos de alarma en problemas de agudos o graves, dudas diagnósticas, curso evolutivo no favorable de la enfermedad, en caso de que algún hallazgo exploratorio pueda modificar la conducta o seguir un plan terapéutico diferente, pues también barreras por parte del paciente, ¿no? Que en cuanto pues, a tener problemas auditivos o un deterioro cognitivo, o el propio estado de salud, ¿no? A veces cuando estamos muy malitos también nos impide, ¿no? Ese trabajar a distancia es mucho más complejo, ¿no? También la presencia de barreras geográficas, ¿no? Que también dificulten esas conexiones, esa cobertura en núcleos más rurales, y que al final generen más barrera todavía a personas que viven fuera de las ciudades, ¿no? También situar donde se precisa ese tratamiento presencial, también es importante, o sea que cuando el tratamiento hay que darlo en el sitio, y si es preciso comunicar información sensible, aquí de empeoramiento o de una situación que vaya pues, a complicar un poco más la vida de las personas que ya tenemos una enfermedad. Y sobre todo, si no es posible garantizar la privacidad necesaria para poder proteger los datos y proteger esa consulta, ¿no? Esa relación médico-paciente, esa relación médico-profesional sanitario-paciente. Si vamos a la complejidad que ya tiene la gestión del dolor en España, viendo un poco este gráfico, que no voy a andar en él para no retrasar, pero que todo lo conocéis, ¿no? Esa parte donde la persona con dolor se distribuye ante atención primaria, hospitalaria, requiere también de unas necesidades sociales, pues todo este abordaje, ¿no? Que tenemos que ir implementando y mejorando del dolor y cómo gestionamos el dolor en España, y tener mejores resultados y atender realmente la fragilidad de muchísimas personas, pues conlleva a que aprovechemos, ¿no? Yo he puesto aquí algunas propuestas relacionadas con las que nosotros teníamos en el ámbito de la telemedicina, pero muy enfocadas en cómo podemos mejorar y cómo podemos mejorar el abordaje del dolor, esa parte de atención telemática, y sobre todo digitalización, y que los sistemas están realmente centrados en ayudarnos a tomar mejores decisiones y a modelos asistenciales mucho más eficientes y también mejores para los pacientes, ¿no? Nosotros creemos que todo el tema de agilizar la programación de citas, mejorar los tiempos de diagnóstico, ya sabéis las barreras que tenemos para llegar realmente a tener pues un diagnóstico y ser atendidos en el ámbito del dolor. También esa parte de, como decía antes, ¿no? de continuidad asistencial, esa comunicación que tenéis que tener entre profesionales, tanto de atención primaria, hospitalaria, unidades del dolor, esa conexión y esa continuidad de cuidados y esa comunicación entre profesionales puede ser una vía importante en la telemedicina, esa parte de buscar encuentros, ¿no? más fáciles y sencillos, más cercanos en este sentido entre profesionales. También es importante que dotemos de infraestructuras y sistemas de información necesarios. Es complicado con las herramientas que muchos de vosotros tenéis
en hospitales o en centros de atención primaria poder dar estos servicios, ¿no? Y bueno, pues tenemos que buscar esa parte de ver cómo organizar, ¿no? Esa información o los sistemas de información que nos permitan un abordaje y evaluación de casos del dolor, y eso venía en nuestro modelo de atención sanitaria de dolor, ¿no? Tener datos clínicos, historia clínica compartida, que nos puede ayudar a tener mejores consultas y que todos los profesionales tuviesen una visión, incluso el propio paciente, mucho más global de la situación de las personas, ¿no? Y también tenemos que establecer criterios, ¿no? De cuándo debería ser presencial, cuándo debería ser telemática, y sobre todo cuando esto pasa en pacientes con dolor que llevan mucho tiempo pues caminando por el sistema, qué sería lo más conveniente, pero siempre lo más conveniente es aquello que acuerde tanto también el profesional como con el paciente, o lo que nos cuente o diga el propio paciente, ¿no? Es importante esa capacitación de profesionales sanitarios y pacientes en ese uso nuevo de herramientas digitales, y que buscamos también ese modelo de mejorar la comunicación profesional sanitario-paciente para obtener también mejores resultados en salud, y sobre todo mejores resultados en el control del dolor y un poco de esa parte de dolor crónico, ¿no? En cómo convivir con ese dolor sociales y sanitarios, y esos circuitos de comunicación también que tiene que haber entre los diferentes servicios para dar pues al final esa atención, ¿no? Más personalizada a cada una de las personas según sus necesidades. Y por supuesto las herramientas de telemedicina nos ayudan a desarrollar esos programas de educación sanitaria para pacientes y familiares, y que creo que puede ser una gran oportunidad. Y nada, termino aquí con esta parte de la que la innovación tecnológica tiene que contribuir a la que sean flexibles, adaptables y que garanticen esa continuidad asistencial mediante la coordinación, comunicación y derivación de las personas con dolor a las diferentes unidades de referencia en el menor tiempo posible, o mejorando los tiempos que tenemos en este momento. Por último, os he puesto aquí toda la información que tenemos en la plataforma de organizaciones de pacientes, tanto de la presentación de nuestro modelo de atención centrado en la persona con dolor como el telemático, y también tenemos 3 vídeos relacionados en cómo preparar la consulta médica, pues tanto con los profesionales sanitarios, tanto dirigido a pacientes como a profesionales, que creo que puede ser de utilidad. Y bueno, pues muchísimas gracias por prestarme atención.